Zacarías capítulo 13 versículos del 7 al 9, traducción lenguaje actual. El Dios Todopoderoso afirma: despiértate, espada, y mata a mi rey escogido, mata a mi mejor amigo, así mi pueblo se dispersará y yo acabaré con sus descendientes. De la gente de este país morirán 2/3 partes, y el resto quedará con vida, pero los castigaré para hacerlos cambiar, y volverán a obedecerme. Yo soy el Dios de Israel, y juro que así será. Cuando me llamen, les responderé. Yo los reconoceré como mi pueblo, y ellos me reconocerán como su Dios.
El Señor es nuestro proveedor y con esa confianza, si en este tiempo quieres ofrendar o diezmar, lo puedes hacer en la cuenta de banco que aparece en pantalla. No olvides agregar 50 centavos para que el depósito sea identificado de nuestra iglesia. Para cualquier aclaración o envío del comprobante del depósito, escribe al correo electrónico meofrenda@puertadesalvacion.org.mx. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Hoy vamos a revisar un pasaje del profeta Zacarías. Zacarías es uno de los 12 profetas menores que se les reconoce menores no por menor importancia, sino por la extensión de su texto, que no es tan largo o extenso como otros profetas. Los profetas fueron instrumentos de Dios utilizados para llevar un mensaje de advertencia, de señalamiento, porque había desvíos en la adoración a Dios, había injusticias, había inmoralidades en todos los niveles, con los reyes, con los sacerdotes, con los empoderados. Había una necesidad de una predicación que los invitaba a recomponer el camino. Estos profetas predicaron en diferentes épocas, antes del exilio, después del exilio y durante el exilio.
Zacarías precisamente es un profeta que predica después del exilio. Es un profeta que acompaña al pueblo de Judá en ese regreso después de 70 años de haber padecido en tierras extrañas. Zacarías entiende que nació en tierras lejanas a Judá, pero era parte de los siervos del Señor para predicar un mensaje de esperanza, para llevar un mensaje de consuelo y para alentar en tiempos de crisis y dificultades. La predicación de Zacarías la podemos observar con cuidado, cómo señala hacia el pasado. Les recuerda a los padres, les recuerda que sus padres escucharon un mensaje y no hicieron caso. La consecuencia fue trágica, que acabó con deportación, desolación, destrucción de familias, de nación y de una ciudad que estarían añorando por años y años. La predicación de Zacarías es muy interesante, que se da en tiempos de crisis y tiempos muy complicados. Jerusalén había sido destruida. Los muros habían sido derrumbados, sus puertas quemadas, casas destruidas, el templo dañado, destruido en gran parte y profanado. La tarea que tenía el pueblo al regresar no solo era de recomponer una ciudad, no solo era de reconstruir un templo, sino de reconstruir toda una sociedad en torno al Señor, a quien le habían dado la espalda, a Jehová, al Señor, o Jehová de los ejércitos, como le dice Zacarías constantemente. La predicación de Zacarías es casi a un pueblo extranjero que se regresa y que viene a conocer por primera vez al Señor. Un pueblo que había perdido valores, que había asumido los de otras naciones. Un pueblo que había perdido de Dios y tenían que conocer a Dios. El llamado al pueblo era volver a Dios. Acércate a Dios. Regresa a Dios. Precisamente Zacarías es muy significativo su nombre, porque el nombre de Zacarías significa Dios recuerda. La predicación de Zacarías podemos pensar que es dada en el momento oportuno. En el pasado, en el presente y en el futuro de la nación, siempre requerimos palabra de Dios. Hoy quizás nosotros también tenemos que pensar en nuestra propia realidad, tu realidad. Ciertamente tenemos un pasado antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos un presente que fue el momento precioso de este encuentro con el Señor y tenemos un futuro que nos anhela vida y esperanza. Así le predica Zacarías a un pueblo que estaba padeciendo, que estaba sufriendo, y lo primero que quiere recordarle es que es un pueblo al que Dios le interesa. Una expresión muy interesante que utiliza Zacarías es precisamente la de: para Dios, este pueblo es como la niña de sus ojos. Y no es más que una expresión de cuidado, de atención y de interés que tiene Dios por ese pueblo, por esa nación. Por eso es que el tiempo preciso es el que nosotros podemos ver aquí con Zacarías, cuando no solo les viene a tratar el tiempo de la restauración, de conocer a Dios, el tiempo y la manera de adorar a Dios, cómo adorarle, dónde adorarle, allí en el templo, allí en Jerusalén. También les abre todo un campo de esperanza hacia el futuro. Zacarías es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento. Zacarías es un texto muy breve, tan solo son 14 versículos, pero aquí podemos tener textos como el que se leyó el domingo pasado, donde se hablaba de que un pollino sería montado por el Mesías. El capítulo 12 también nos recuerda aquel sufrimiento y crucifixión que había de sufrir. Hoy conocemos a Jesús. El 13 ya nos empieza a hablar de la redención, y precisamente en el capítulo que hoy nos ocupa, la porción que hoy tenemos, nos refiere a la muerte de Jesús. El texto de hoy nos habla
del pastor de Jehová que ha de ser herido. Versículo 7. Nosotros tenemos que entender que esta profecía es parte de un plan eterno de Dios y que cuando se va a cumplir y vemos su cumplimiento en Jesús, es toda una victoria por parte de Dios. Es todo un triunfo que se tiene sobre Satanás, y la herida profetizada aquí al pastor es una forma para poder tener salvación. Esta es la forma como trata Zacarías a un pueblo que está pasando por crisis, porque los lleva a pensar no solo en la situación de la que los está sacando el Señor, no solo de un pasado de donde ya los trajo, otro éxodo, sino también los habla de un futuro con una esperanza, aún con un Salvador que les presenta un futuro glorioso. Hoy nosotros sabemos que esta profecía fue cumplida en Jesús. El pastor herido, que dice en este verso número 7, no es nadie más que Jesús, nuestro mediador. Jesús, el Mesías prometido, el Cristo señalado para recibir el castigo. Esta profecía también alude a las ovejas y las ovejas que han de ser esparcidas. Para que no haya duda, en la Escritura tenemos referencias claras en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos acerca de esta profecía. Mateo 26:31 nos refiere a este pasaje precisamente en voz de Jesús. Después de que Jesús hubo tomado la Pascua con sus discípulos, después de partir el pan y de compartir la copa de vino, Jesús habla en una plática intensa e íntima con sus discípulos. Y Él les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es fácil recordar a nosotros a Pedro diciendo que él no negaría al Señor, pero también podemos recordar ese canto del gallo y el dolor tremendo de Pedro cuando le negó 3 veces a su Señor. Podemos saber que los discípulos huyeron después allí en el huerto del Getsemaní, que dejaron a su Señor. Y vemos cómo esta profecía se estaba cumpliendo delante de ellos. Nosotros podemos ver cómo cada una de las palabras dadas en el pasado por los profetas se han ido cumpliendo cabalmente en el Señor. La obra planteada aquí para Jesús es una obra planeada por Dios. Es una obra profetizada y es una obra cumplida. Cuando Jesús en la cruz, como nos lo platica y comenta Juan, dice: consumado es. Allí en la cruz se estaba cumpliendo cabalmente cada una de las palabras aquí expresadas. Cuando dice que el pastor fue herido, nos recuerda cómo fue traspasado en su cabeza por las coronas de espinas. Nos recuerda cómo fue traspasado a sus manos y sus pies por clavos, como su costado, una lanza lo atravesó. Consumado es, no es otra cosa más que el cumplimiento pleno en el tiempo perfecto de Dios de cada una de sus promesas que nos da por amor a nosotros. Porque esta acción de Jesús allí en la cruz no es otra cosa más que el ocupar mi lugar, ocupar tu lugar, que bien merecido lo teníamos. Cuando nosotros revisamos la Escritura y vemos cómo se va cumpliendo, no tenemos otra palabra más que sentirnos gozosos, sentirnos felices, sentirnos amados, porque Dios no solo está presente en nuestros momentos de lucha, de crisis o de reconstrucción, también está presente en una promesa que dice: yo estaré contigo. El siervo sufriente, el pastor herido,
La oveja sufriente que nos platica Isaías es este cumplimiento que nosotros vemos allí en la cruz. Dios, a través del profeta Zacarías, le recuerda a su pueblo: yo estoy contigo y yo estaré contigo. En los tiempos de lucha y de reconstrucción y de aflicción fue presente, y la voz de Zacarías en la reconstrucción del templo y en el encauzar en el camino del Señor, lo podemos ver en Esdras y en Nehemías. Fue vital la presencia de Dios en ese pueblo. Hoy nosotros tenemos esta misma palabra y sigue siendo vigente para nosotros la promesa: yo estoy contigo. El capítulo 13 concluye con una idea que quisiera que la compartieras hoy con tu familia, hoy con los que tienes allí cerca. Observe lo que dice en el versículo 9 acerca del pueblo que ha recibido la bendición de esta promesa, acerca de un pueblo que ha sido probado por el fuego, acerca del pueblo que pasó como la plata y como el oro la prueba. Le dice: el pueblo de Dios invocará mi nombre. Hablando acerca del pueblo de Dios, dice: y yo, dice el Señor, yo le oiré y le diré: pueblo mío. Y él me dirá: Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Solo lo puede decir el pueblo que tiene clara la presencia de Dios, que tiene claro el cuidado de Dios, que tiene claro el amor de Dios y que Él le prometió: ven a mí y yo voy a estar contigo. Esta es una palabra del Señor que tiene vigencia para nuestra iglesia. Esta es una palabra de Dios que trae un aliento de esperanza. Esta es una palabra de Dios para nuestros días que viene a fortalecer nuestra fe. El miércoles de Semana Santa, o los días miércoles de Semana Santa, las iglesias cristianas reconocemos que es un tiempo que se dedica a la reflexión. Se dice que es el miércoles de retiro. No hay mucha referencia en la Escritura a este día, pero creo sinceramente que es una muy buena oportunidad para que todos nosotros, allí en el retiro, allí en tu hogar, reconsideremos nuestro pasado. Que veamos nuestro presente como una realidad que sí estamos viviendo, pero que no estamos solos, pues el Dios que ha amado a su pueblo, que le ha prometido desde el Génesis, lo vemos que hizo un pacto de amor: tú eres mi pueblo y yo seré tu Dios. Sigue siendo vigente hoy para nuestros días. Tenemos una promesa de Dios para ti y para los tuyos, de que el Señor está presente contigo hoy. Y también nos habla hacia un futuro, cuando Él prometió que Él volvería. Así como en el pasado Él lo cumplió, podemos estar seguros que Él volverá. Vivamos con la esperanza, vivamos con la confianza, vivamos con la certeza, porque el Señor, como lo hemos visto, es un Dios de palabra, que la cumple en el tiempo que Él tiene planteado. Que el Señor te bendiga. Esto es la peña
Ahí donde estás en tu casa, te invito a que inclines tu rostro para concluir con este culto. Querido Dios, en este miércoles de retiro, tú nos has compartido a través de tu palabra que tú estás con nosotros, que tu palabra es veraz, que tu palabra, Señor, tiene certeza para nosotros en este día. Tú a través, Señor, de tus profetas, dijiste lo que harías. Tú profetizaste, Señor, la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo, y al estar Él aquí, Él nos dio una palabra profética de estar todos los días con nosotros hasta que Él regrese por su pueblo. Gracias, pues, Señor, por esa palabra profética, esa palabra veraz, por esa certeza, Señor, que nos das con tu palabra, y así, Señor, ser fieles a ti, obedientes a ti, y celebremos, Señor, solemnemente esta Semana Santa. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que nos ame, que podemos volver en cualquier momento. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, que antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense que descansa, que no pasa nada, y dormido en su regazo he salido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Cuántos son queridos? Somos vida. Café. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia
Antes de poder hablar, dímelo. Antes de que se alegra tanto en que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, no pasa nada, y dormir en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. En Dios haremos proezas.